tal? ¿Cómo está? Nueva edición de Hola Doctor. Siempre hablamos acá de distintas afecciones, enfermedades, tomamos prevención, se trata de que se haga prevención y por ahí uno está hablando exclusivamente de médicos, de enfermeras, pero también hay otras disciplinas que tienen que ver con la recuperación de las personas. Hoy vamos a hablar del rol del terapista ocupacional y están para visitarnos, para hablar de esto precisamente, Flavia Mason y Carolina Recio. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el rol del terapista ocupacional? Y el objetivo principal de los terapistas ocupacionales es que la persona logre o recupere la mayor independencia posible en sus actividades cotidianas. Ajá. ¿Sí? Ya sea las actividades de autocuidado, que es lo que realizamos todos los días, bañarnos, vestirnos, alimentarnos, las actividades instrumentales de la vida diaria, que ya tiene que ver con cuidar de otro, el manejo del hogar, del dinero, la gestión del tiempo, el uso de la tecnología, el trabajo, la educación, ¿sí? La participación en la sociedad también. ¿Y esto tiene que ver exclusivamente con personas a las cuales algo le ha pasado en la vida cotidiana o no es necesario que le haya ocurrido algo? No necesariamente, porque también trabajamos desde el área de la prevención. Entonces no solo desde la rehabilitación. Entonces puede ser que alguna persona sufra alguna lesión, alguna enfermedad o alguna discapacidad que puede ser temporal o permanente, claro. O que trabajemos en grupos que en población de riesgo, sí, que también se pueden implementar estrategias de prevención. Claro. Es una disciplina que a veces a uno le parece que esto es todo nuevo. ¿Es una disciplina de ahora? ¿Es una disciplina que ya viene de hace tiempo y ahora se le está dando más lugar dentro de los cuidados de la salud? En realidad la terapia ocupacional está cumpliendo 60 años. 60 años. En el país surge con la epidemia de la polio en el año 56 y en el 59 sí. Se crea la primera carrera de terapia ocupacional en el país. Y hemos tenido un crecimiento gradual, ¿sí? Pero últimamente, en los últimos años, cada vez hay mayor demanda de terapistas ocupacionales en distintas áreas. Claro. Bueno, Carolina te puede contar un poco que en el área de niñez, de pediatría, hay mucho crecimiento también. Bueno, que me cuente, Carolina. Hay muchísima demanda, de hecho. Vos estás más especializada en lo que tiene que ver con la niñez. Con la niñez. Yo trabajo en este momento con los niños. Ajá. Y hay muchísima demanda al punto que a veces no damos abasto y no tenemos más turnos para darle a la gente, claro. Lo que es bastante preocupante y es bastante grave. ¿Y a los niños atenderlos desde qué momento, de qué etapa de la vida? Desde el nacimiento. Atendemos niños que son prematuros o niños que tienen por ahí alguna dificultad en el desarrollo y necesitamos acompañarlos desde lo motor, también desde como decía Flavia, nosotros trabajamos para que todas las personas puedan tener la mayor independencia posible. Entonces ya desde la niñez empezamos a trabajar con esto, con las actividades de la vida diaria, con el juego. Sí, sí. Digamos, la ocupación más importante de la niñez es jugar. Claro, entonces trabajamos mucho desde el juego. Claro. ¿Cómo es el cuidado? Vos mencionaste el prematuro y uno se imagina un chiquitín, ¿viste? Que por ahí ni se mueve, está ahí tratando de sobrevivir y demás. ¿Cómo se trabaja en esa etapa que es tan difícil? Trabajamos mucho con lo que tiene que ver la estimulación de los distintos movimientos, claro. El ayudar un poco a formar el vínculo con la mamá, porque bueno, sí. es un nene que de entrada está en una incubadora y no está en contacto piel con piel con la mamá, entonces acompañamos también este proceso y ayudamos en la parte sensorial. Es un niño que desde lo sensorial recibe mucha información diferente a la de otro niño recién nacido. Luces, contacto con otras personas, pinchazos, un montón de otras cuestiones. Cosas buenas y cosas malas. De las dos. De las dos. No quiero Entonces pensar. lo ayudamos mucho en este proceso porque a veces toda esta información sensorial que viene de repente y es mucha, es una avalancha, puede ser que más adelante traiga algunas consecuencias. Claro. Entonces también trabajamos desde ese aspecto. Claro. Acá en programas anteriores hemos hablado de la lactancia materna, ¿no? Y del vínculo del mamá-bebé, bebé-mamá, para que se agarre de la teta y pueda tomar la leche y demás. ¿Esa es parte de lo que le corresponde también en alguna medida a ustedes? No, nosotros podemos ayudar en esto,
en la parte de que la mamá pueda tener contacto con el bebé, sobre todo si el bebé es prematuro o no. Pero en la parte de lactancia hay profesionales que específicamente se dedican a eso. ¿Pero dentro de la rama de ustedes o no? No, dentro de la rama de ustedes. No. Claro. Enseguida vamos a seguir hablando de los chicos, me interesa muchísimo. Flavia, hay personas, hoy cada vez uno ve más cantidad de personas que tienen enfermedades o afecciones propias de la edad, ¿no? Sí. De lo cual quiero hablar después, como el Alzheimer y demás. Pero hay otras que de pronto son sorprendidas en la vida por un accidente, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. ¿Y qué pueden hacer ustedes en ese caso cuando hay alguien que tenía una vida normal y de pronto no puede moverse, tiene una parte del cuerpo rígida? ¿Cómo trabajan ahí? Bueno, ahí primero se hace un trabajo en equipo, porque una sola profesión no puede abordar todas las aristas que implica una patología como el ACV. Así que junto con un equipo se establecen los objetivos, donde también se tienen en cuenta los objetivos del paciente siempre y cuando pueda expresarlos y está en condiciones de hacerlo. Y se establecen prioridades y se va trabajando de lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, al principio, en un cuadro, en una secuela de un ACV, lo más notorio es que por ahí la persona no camina, o no mueve su brazo o su mano, tiene alguna dificultad para hablar. Entonces, en un principio, los objetivos van a estar centrados en eso. Y a medida que va evolucionando la persona, siempre y cuando la lesión también lo permita, vamos a ir puliendo esos logros. Y ahí también empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la rehabilitación cognitiva. Porque durante el proceso de rehabilitación de una persona, todo el hacer de la vida diaria queda cubierto por sus familiares. Sí, seguro. No se ocupa de los turnos, no se ocupa de la medicación, no se ocupa del hogar, no se ocupa del manejo del dinero, de organizar los tiempos. Ahora no lo puedo hacer. Entonces, se va trabajando también en forma conjunta para que esa persona vuelva a empezar a hacerse cargo progresivamente de esas actividades, ¿sí? Y hay que acompañar a la familia en esto también. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuál es el rol de la familia dentro de esto? A veces nos pasa que los tiempos de recuperación de los pacientes no es el mismo tiempo de recuperación emocional de la familia. Entonces a veces nos encontramos con pacientes que evolucionan muy rápido y que les vamos dando más actividades por hacer y la familia le cuesta asimilar esta situación. Entonces, bueno, es un trabajo conjunto. A la familia le cuesta decir, bueno, yo me tengo que ir desprendiendo de a poco del rol que tuve que asumir de golpe. Exactamente. Ahí cuesta. Ahí cuesta. ¿No? Pero bueno, hay que acompañar en ese proceso. Se trabaja también, obviamente, con las psicólogas del equipo y hacer todo este acompañamiento para que sea de la mejor manera para ambas partes. Claro. Sí, porque además hay algunos casos de estos ACV donde de pronto la persona perdió el habla. Yo no quiero pensar lo que es la parte esa donde por ahí no solamente no se puede mover, sino no puede expresarse. Bueno, ahí vamos buscando con la fonoaudióloga, con los otros miembros del equipo, otras herramientas de comunicación cuando no es posible volver a hablar. Claro. Todo lo que tiene que ver con comunicación alternativa. Sí, seguro. Volvamos al caso de los niños. ¿No? Es muy complicado, ¿no? Es decir, cuando el bebé es muy chiquitito que de pronto no habla, no sabe decir cosas y ustedes están tratando de entender qué es lo que pasa. Sí, pero también aprendemos otro tipo de comunicación. Y en esto es un poco como lo que decía Flavia, nuestras mejores maestras son las fonoaudiólogas. Claro. Porque también nos enseñan que hay otras maneras de comunicarse. Hay maneras gestuales de comunicarse. Un bebé llora y la mamá, aunque el bebé no hable, ya sabe si llora porque tiene hambre, si llora porque le tiene que cambiar el pañal. Y bueno, aprendemos todos juntos a codificar los mensajes que el niño nos quiere dar. Claro. Y cuando son más grandes, algunos niños que también tienen dificultades para hablar, pasa lo mismo. Siempre hay otras formas de comunicación que no es el habla. Claro. Y lo aprendemos juntos. Y digo, en eso también nuestras maestras son las fonos. Pero qué importante es que de pronto el trabajo así en equipo, ¿no? Porque antes era o el médico, o la enfermera, o o el otro. Ahora, por lo que ustedes me están diciendo, todos tienen que hablar un poco con todos, ¿no? Para que
confluyan en esa persona que está necesitando, en ese niño, ¿no? Sí, a ver, entre todos necesitamos ver a la persona como lo que es, como un todo. Sí. Por ahí antes lo que pasaba hace muchos años era que cada uno veía como un pedacito de la persona. Claro. Y ahora... Después para armarlo era difícil porque cada uno trataba de armar su parte. Sí, y ahora trabajamos mucho en equipo porque, bueno, todos tenemos algo para aportar y estamos hablando de la misma persona. Sí. Entonces... vamos aprendiendo entre todos y nos vamos dando estrategias también entre todos. Todos ustedes, exacto, claro, sí. van hablando de todo. Claro, a veces incluso se trabaja dentro de una misma sesión, puede trabajar una fonoaudióloga con la terapista ocupacional, o con un kinesiólogo, o con la psicóloga, dentro de la misma sesión, sí. Claro. Perfecto. Porque vamos abordando diferentes aspectos. Vamos a hacer una pausita porque todavía quedan muchas preguntas por hacer. Bueno. ¿Se animan a responderlas? Sí, cómo no. Estamos hablando con Flavia Mason y Carolina Recio, que son terapistas ocupacionales, acerca del rol de esta actividad que tiene que ver con la recuperación y el acompañamiento de muchas personas que padecen algunas dificultades, que han tenido alguna secuela de algo muy importante o no. Señor director, si usted lo permite, vamos a hacer una pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. Instituto del Corazón, jefe de servicio Dr. Carlos Yamun, staff de doctores Diego Yamun, José Carbonell, Claudia Nardelli, Viviana Santos, Jonás Braco. No te duermas con el monóxido. Si sentís dolor de cabeza, náuseas y vómitos, tendencia al sueño, ante una emergencia, comunicate al 107. Municipio de Bahía Blanca. Comenzá a pensar en tus próximas vacaciones. Techera Turismo tiene tu destino. Elegilo y viví la mejor experiencia del verano. Búscanos en las redes sociales como Techera Turismo. Segunda etapa, segunda parte de la doctora, estamos hablando de una actividad que tiene que ver con nuestra salud. Uno por ahí sospechaba que no, y si realmente tiene mucho que ver, y a medida que hablamos con Flavia Mason y con Carolina Recio nos damos cuenta que es realmente así. Flavia, ¿y qué pasa cuando hoy hablábamos de afecciones que, como el caso del ACV, que por ahí aparece de la noche a la mañana, pero hay otras actividades que por ahí son otras afecciones son consecuencias por ahí de la edad. Cuando uno mira esto, por ahí se encuentra, por ejemplo, con el mal de Parkinson o con el mal de Alzheimer. ¿Cómo se trabaja en estos casos, ¿no? Que a veces uno ve que es tan complicado, le parece a uno, ¿no? Y en principio el Alzheimer es más propio por ahí de la vejez. Sí, es una patología. El Parkinson por ahí tiene otras aristas, a veces puede aparecer más temprano. Sí. Lo que tienen, principalmente, el Parkinson es a veces un poco más claro cuando aparece. El Alzheimer a veces se queda un poco disfrazado. La nube, ¿no? Porque tenemos una etapa donde se da pasamos por un envejecimiento normal. Algunas personas pueden tener algunas variaciones en su desempeño y tener un deterioro cognitivo leve, que esa es la zona gris, donde se está estudiando tanto ahora, para poder identificar quiénes de esas personas con deterioro cognitivo leve van a progresar a una demencia o se quedan ahí. Y ese deterioro leve, ¿qué es? Que de pronto uno empieza a tener algunos olvidos, pero no llegan a ser principio de... Claro, o sea, el objetivo es no poder... las cosas, pero ¿tendré o no tendré? Y por ahí no es. No, por eso siempre decimos que es importante hacer una consulta. Claro. Por eso trabajamos en prevención y hacemos los talleres de estimulación cognitiva, donde no solo se dan ejercicios para agilizar nuestras funciones cognitivas y todo, sino que también se brinda información sobre cuáles son los cambios
propios de la edad, cuáles no, cuáles son aquellas cuestiones que nos tienen que preocupar. Claro. ¿Sí? Me das pie para que te pregunte cuáles son y cuáles son normales y cuáles no son. Y la gente seguramente dijo, bueno, ¿y cuáles son? Te pregunto. En general, o sea, lo que vamos perdiendo con la edad es la velocidad de procesar la información. Correcto. Entonces empezamos a tener a veces más latencias, o sea, esto de tener la palabra en la punta de la lengua, querer decir un nombre y que no me salga en el momento en que quiero y me fui y me acordé quién era, el nombre, ¿sí? Que esos no son tanto olvidos, sino es lentitud para acceder a esa información que ya tengo guardada. ¿Del paso de los años? Exacto. Ah, mira. Sí. Entonces, no es que es tanto una pérdida de memoria, sino que a veces son fallas de atención, no darme el tiempo suficiente para guardar un dato. Sí. Pretendemos, o sea, aprender algo nuevo en la misma velocidad que lo aprendíamos hace 10 años atrás. Y al que nota que a alguien le pasa eso, a un familiar que le está pasando eso, ¿cuál es la actitud que tiene que tener? Porque de pronto dice, che, papá, pero, ¿qué? No te acordás de nada, ¿viste? Es decir, o lo tenemos que acompañar de otra manera. No, ahí lo ideal sería hacer la consulta con un neurólogo y que se hagan los estudios de rutina que van a estar... ¿Físicos? Son diagnóstico por imágenes que pueden pedir una resonancia, una tomografía según el caso. Van a pedir seguramente análisis clínicos donde se va a centrar en el tema de vitaminas y a ver si hay hipotiroidismo. Porque el hipotiroidismo puede traer afecciones cognitivas y se pide una evaluación neurocognitiva, donde se hace un testeo de todas las funciones mentales y ahí es donde sabemos si el rendimiento de esa persona está acorde a la edad o está por debajo, según son medidas estándar que se utilizan. Pero bueno, nosotras también hacemos todo un relevamiento en una entrevista sobre qué pasa en las actividades de la vida diaria, si esa persona trabaja, no trabaja, si se jubiló, o sea, todo lo que viene pasando, sus años de escolaridad, porque eso tiene que ver con el rendimiento cognitivo que vamos a tener después. Una pregunta que se me ocurre interesante. ¿Usted, la jubilación marca un antes y un después y a veces tiene que ver con la actitud de la gente, o sea, la respuesta de la gente? Porque uno ve que de pronto hay gente que se jubiló y es como que le cambió la vida y se le terminó la vida. Siente como... Sí, yo a veces digo que hay gente que se jubila de la vida, no del trabajo. Mira. Cuando dejamos de tener proyectos. Sí, claro. ¿Sí? Y acá es donde acompañamos como terapistas ocupacionales. Hay que transformar ese rol de trabajador en otra cosa. Porque cuando perdemos el rol y cuando perdemos el proyecto de vida, ahí es donde corremos riesgos de que entre una cuestión de depresión. Sí, claro. Sí, y eso conlleva después a un deterioro cognitivo. ¿Y ese rol lo acompañan ustedes a elegirlo o lo elige la persona? Si la persona no tiene el recurso propio para poder elegir, se lo acompaña. También hay talleres prejubilatorios que se están empezando a implementar cada vez más para que la gente, antes de llegar al momento de la jubilación, empiece a pensar qué va a hacer con ese tiempo liberado que tiene. Sí, me queda un tiempo ocioso y no sé qué hacer. Exactamente. Carolina, volvemos a los chicos. Volvemos. Y los chicos en la escuela, por ejemplo, en la escuela primaria, ¿qué es lo que más tratan ustedes? Nosotros tratamos muchos chicos en este momento con condiciones del espectro del autismo, chicos que tienen desafíos de aprendizaje, chicos que tienen alguna dificultad en el procesamiento sensorial, chicos que tienen alguna dificultad en la grafomotricidad. Eso es lo que más estamos tratando en este momento. ¿Cuánto tiene que ver en la situación que le pasa a los chicos la cuestión afectiva? Y dentro de la cuestión afectiva, ¿cuánto tiene que ver el hecho de que pasó algo en la familia, por ejemplo, o falleció el papá o la mamá, o se separaron los papás? Es decir, ¿cuánto afecta? Si hay chicos que de pronto hasta un determinado momento no tenían tanto problema y cuando pasó un hecho de este tipo empiezan a tener problemas. Bueno, sí, como cualquier persona que por ahí tiene alguna vivencia emocional fuerte, seguro que sí. Lo emocional nos influye a todos en cualquier momento de la vida, pero también hay algunas otras cuestiones que tienen que ver con algo neurobiológico y siempre hay, si bien puede haber algún hecho que desencadene otras cosas, siempre también hay alguna base neurobiológica para esto. Había un problemita de base que de pronto estalló. Puede ser. Puede ser también algún desafío en el desarrollo. Entonces hay chicos que por ahí necesitan alguna ayuda de algunas actividades para poder
después empezar a hacer lo mismo que hacen otros nenes. Con la grafomotricidad pasa un montón. Claro. A veces son ayudas muy chiquititas y después ya está. Seguro. ¿A los chicos los ayuda a hacer deportes? Sí, muchísimo. Muchísimo. Claro, como que los liga con otra actividad Sí, además de hacer deporte implica, es una actividad generalmente social, entonces tengo que relacionarme con otras personas y eso es genial para los chicos. Implica también que yo tengo que tener determinados movimientos de coordinación y practico mucho la coordinación, practico mucho mi planeamiento motor, cómo yo voy a idear y planificar todos los movimientos que tengo que hacer. Y todo eso, el grupo, ¿no? Claro, y todo eso ayuda un montón en las actividades que yo tengo que hacer después. Las voy bajando, en las actividades que tengo que hacer de motricidad fina, de grafomotricidad. Una cosa sienta las bases para la otra también. Seguro. Flavia, antes que me cuenten las jornadas que van a hacer o las actividades que van a hacer, ¿qué pasa con aquellas personas que de pronto dicen, bueno, es como que se encierran y no quieren que la ayuden? ¿Cómo manejarse? ¿No pasa? Sí, pasa. Ajá. Uno no puede obligar al otro. Ahí, cuando hay mucha negatividad, bueno, hay que evaluar desde las emociones, o sea, cómo está desde lo psicológico esa persona, hay que hacer una interconsulta con un psiquiatra, o sea, hay que evaluar en el contexto de esa persona y ver por qué, y después accionar, pero no se puede obligar tampoco. No presiones, no, colaboramos y acompañamos. No se puede presionar. No tiene éxito el tratamiento. Lo más importante es generar un vínculo donde la persona pueda confiar en el profesional que lo está tratando, que se sienta acompañado, contenido, y no que somos cómplices de una situación familiar que está obligando a. En el caso que sea, cualquier edad. ¿Esta carrera se estudia acá? Es decir, que son carreras largas, terapista ocupacional, ¿una carrera larga? ¿Cuántos años? No, en este momento son 4 años la licenciatura, siempre es una carrera universitaria, no existe una validación para lo que son cursos online de terapia ocupacional o de asistente de terapia ocupacional. Esto es una carrera universitaria de grado que dura 4 años. En Bahía Blanca se dicta desde el año pasado en la Universidad Católica de La Plata. Ambas somos docentes de la universidad. Y bueno, la verdad que con esto que hablábamos al principio de la demanda que hay de terapistas ocupacionales, desde Bahía Blanca hacia todo lo que es la Patagonia y en otras ciudades, la verdad que estamos apostando a este proyecto para poder hacer crecer más la profesión. ¿Me cuentan qué van a hacer en estos días? El 10 de septiembre vamos a hacer una jornada abierta, es la UCALPA abierta, que es la posibilidad que le damos a todos los estudiantes que aún están indecisos, que se acerquen a la universidad y que puedan hacer talleres vivenciales de un día en consultorio o cómo es tener alguna dificultad motriz, alguna limitación en alguna actividad de la vida diaria y de esa manera poder, ¿cómo la solucionamos? La idea es esa, que podamos hacer un taller para que los chicos experimenten esto y cómo sería un abordaje de terapia ocupacional. Y que el que esté indeciso se acerque, si quieren venir al consultorio que vengan, pero que lo puedan conocer. Exacto. Muchas gracias por venir, la verdad es muy clarito. La gente de Brix les regala un voucher para que después ustedes puedan elegir algunos productos que tienen allí en Roca 97. Les agradecemos mucho. Muchas gracias. Flavia Mason y Carolina Recio, terapistas ocupacionales, nos informaron un poco, nos ilustraron mucho a nosotros y a ustedes acerca de esta actividad que tiene que ver con el acompañamiento de las personas y cómo podemos ayudar a las personas a que vivan mejor, simplemente. Este programa usted lo puede ver en YouTube y también lo puede ver en el Facebook Hola-Doctor. Nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene. Hasta la semana que viene.